Bien, buenos días tengan todos. Vamos a continuar con nuestro estudio que dejamos inconcluso esta parte. La letra Dalet es el cuarto o quinto, es el cuarto grupo, sección del Salmo 119. Y estamos viendo la segunda parte precisamente, ¿no? Donde nos encontramos aquí va a ser de los Salmos 119, del 29 al 32. Pero antes de comenzar, vamos a hacer una oración. Les recuerdo a los que no estaban sus teléfonos celulares y los pueden poner en modo silencioso para que no haya ninguna interrupción. Bien. Padre Santo y Eterno, te damos muchas gracias por el día de hoy. Te damos gracias porque tú puedes estar con nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites para poder compartir tu palabra, para poder escuchar tus enseñanzas. Gracias por este tiempo, Señor. Te queremos pedir que tú guardes a Miguel, que tú permitas que él pueda restablecerse bien de salud y estar con nosotros el próximo domingo. Pero también, Dios, tú guía cada uno, tú guía el estudio que se va a dar, tanto el estudio que va a dar Mauricio como el estudio de los Salmos. Permite, Padre mío, que pues tú toques el corazón de cada uno de nosotros, que podamos llevar nueva enseñanza, Señor, a nuestros corazones. Y Padre, pues te queremos pedir por las gentes que no pudieron venir, que tú las traigas y que Dios, pues tú sigue bendiciendo a esta congregación. Te pido, Dios, que también lo técnico en cuanto a la grabación del estudio no falle, y todo te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Bien, pues estamos precisamente, como les decía, en los Salmos 119 del 29 al 32. Ajá. Bueno, lo voy a leer todo, aunque veamos a ver la segunda parte de este salmo. Dice: aparta de mí el camino de mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. De hecho, de toda esta sección, el versículo que a mí se me hace más significativo es este último, precisamente, que dice, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Y bueno, pues habíamos visto la vez pasada estos dos primeros versículos: aparta de mí el camino de la mentira, y de en tu misericordia concédeme tu ley. Hemos visto que nuestro salmista está en una prueba, está pasando una situación en donde sus convicciones están siendo probadas, en donde él está siendo cuestionado. Habíamos visto en la anterior sección que príncipes se sentaron y hablaron en contra de él, pero su corazón meditaba en los estatutos de Dios. Entonces, para el salmista era algo muy importante el estar unido a la ley de Dios. Era algo muy importante, y por eso él comenta un punto muy importante aquí: aparta de mí el camino de la mentira. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme la ley. Habíamos visto que es muy importante para nosotros mismos, es muy fácil, mejor dicho, empezar a engañarnos y empezar a conducirnos en esta vida apartándonos de la verdad. Ajá. E inclusive deshonestamente pensando que estamos siguiendo la verdad y no estarlo haciendo. Estábamos viendo que es muy fácil el perder de vista el camino, entrar en alguna de esas encrucijadas, y sin darnos cuenta, aparentemente siempre hay alarmas, siempre hay avisos, pero muchas veces el problema no es que deje de haber estos letreros o estos avisos, y el problema es que no les hacemos caso a los avisos, ¿no? Es trágico ver un atropellado en la calle justo abajo de un puente peatonal, ¿no? Exactamente. Entonces, y
o es trágico ver un coche que se sale del camino justo después de un letrero de curva peligrosa, ¿no? Entonces se ignoran, se menosprecian las señales y por eso nosotros muchas veces estamos apartándonos de este camino, ¿no? Y muchas veces esas situaciones son porque desde niños aprendemos nosotros a justificarnos y siempre vamos a tener como hábito, muchas veces tenemos como hábito esta justificación. Me acuerdo esa de las primeras justificaciones que se escuchan en la Biblia, cuando Dios enfrenta a nuestros padres, a Adán y Eva, y entonces le dice al hombre, ¿qué fue lo que hiciste? Y la primera justificación del hombre, la mujer que tú me diste, Dios, ella me dio de comer del fruto, ella, pues, la bendición que Dios le había dado era lo que le estaba echando la culpa, ¿no? Y bueno, la mujer así mismo dijo que fue engañada por la serpiente. Y bueno, pues si desde nuestros primeros padres aprendieron a justificarse, ahora con nosotros, y más ahora en este tiempo que las justificaciones son más sofisticadas, que tenemos mucho más armas, digamos, oportunidades para podernos justificar. Pero con ese temor que dijo el salmista, aparta de mí el camino de la mentira, dijo, y en tu misericordia concédeme la ley, concédeme el poder meditar con honestidad, con objetividad mi vida a través de tu palabra. Ese es un punto muy importante. Y bien, pues habla también acerca, habíamos hablado que en esta sección se hablaba mucho de esa honestidad al afrontar la palabra. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Habíamos visto en esta segunda parte que aquí empieza el salmista a hacer algunas declaraciones como escogí el camino de la verdad. ¿Sabes? Aunque tú te hayas desviado por alguna negligencia en tu vida, siempre vas a tener la oportunidad de volver al camino de la verdad. No sin haber perdido un tiempo y no sin algunas consecuencias. Cuando tú aprendes algo mal, tienes que desaprender en ese sentido eso que mal aprendiste y empezar a caminar por el camino correcto. Yo me daba mucha cuenta, bueno, cuando tú aprendes una disciplina como tocar un instrumento o por ejemplo como nadar, cuando tiene alguien un mal maestro, el siguiente maestro dices que tienes que empezar un poquito más atrás porque tienes que desaprender lo que mal aprendiste y empezar a aprender una buena técnica en la natación, en algún instrumento, ¿no? De la misma manera, siempre estamos con esa oportunidad de volver a escoger el camino de la verdad. Si hoy por hoy tú estás frío, si hoy por hoy has ofendido a Dios, si hoy por hoy estás en algún lugar, es importante hacer en cualquier lugar que tú estés, es importante hacer este alto en tu vida y meditar y decir dónde estoy y ver en base a lo que Dios te muestre, pero a través de la palabra, pedirle perdón a Dios y escoger de nuevo este camino de la verdad. Y bien, vamos a ver estos últimos dos versículos precisamente. Salmo 119, versículo 31 dice: me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Continuamos con estas importantes resoluciones del salmista. Dijo, escogí la verdad. Y dijo, me he apegado a tus testimonios, no me avergüences. Aparentemente se habla de pasado, pero muchas veces hemos visto que el significado correcto de estos verbos es, si bien fue una decisión que tomé anteriormente, me he apegado, pero sin embargo es algo que sigue siendo verdad en mi vida.
me he apegado, pero me sigo apegando a tus testimonios. Es como si fuera algo continuo. Ajá. Fíjate, esta palabra de pegar o apegar, recordemos cómo comenzó esta sección en donde hablaba: abatida está hasta el polvo mi alma. Aquí el mismo, habíamos hablado de este término de polvo, ajá, como que no había otra forma más en que romper algo más, hasta hacerlo polvo, y además el polvo generalmente está en el piso, ¿no? Entonces, esta misma palabra, este mismo término de polvo se utiliza para apegado, es una palabra que se llama dabak en hebreo, dabak, con Q. Así que, en un principio, el alma del salmista estaba adherida al suelo, estaba como el polvo adherida al suelo. Ahora, después de pedirle a Dios que le enseñase sus testimonios y declararle que ha escogido vehementemente seguir la verdad, ahora confiesa que su alma está apegada a sus testimonios. Qué hermoso rescate, un alma de estar en el piso a estar con la palabra de Dios, y tan solo con unos cuantos versículos, ¿no? Al estar en el suelo, el salmista sabía lo que era estar confundido, avergonzado. Por eso ahora le pide a Dios este punto muy importante: oh Jehová, no me avergüences. Había él experimentado la vergüenza de la confusión, la vergüenza de ser cachado en infraganti, en un pecado, en una mala acción. Ajá, de estar cachado lejos de Dios. Ahora él le dice: Dios, he tomado la decisión no solamente de seguir la verdad, sino también de adherir tu palabra a mi vida. No permitas que yo sea avergonzado. Ajá. Claro, desde luego, el hecho de estar adherido a la palabra de Dios te va a llevar a que no seas avergonzado. No seas avergonzado porque vas a estar meditando en la palabra de Dios. Fíjate, y esto de la confusión anteriormente, de estar sin la palabra de Dios, y la luz que llega cuando tú estás cerca de la palabra de Dios, nos lo dice claramente también otros versículos. El Salmo 25:3 dice: ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. ¿Cuál es la respuesta de Dios? No vas a ser confundido. Si estás esperando en Dios, no lo vas a hacer. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Salmo 34:5, que es uno de mis salmos preferidos. Los que miraron a Él, ¿y qué forma es también para mirar a Él? También a través de su palabra. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Así que estaba dando en el clavo el salmista. Si él pedía que su alma estuviese apegada a sus estatutos, ¿sabes qué? Definitivamente Dios no lo iba a avergonzar. Eso lo tenía por cierto. Llegamos al último versículo. Hoy va a ser un estudio cortito, porque nos faltaban estos dos últimos versículos. El 32. El 32 que dice, fíjate, es el que tomo yo como el versículo emblema de esta sección. Dice: por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Mira, tú puedes tropezar, quizás varias veces hayas tropezado, pero Dios quiere que cuando tú te tropieces, no te quedes hincado, postrado, solamente sobándote tus heridas y quejándote de tu desventura, sino lo que Dios quiere es que tú escojas, así como hace ratito dijimos, si te has desviado de la verdad, todavía es tiempo de escoger de la verdad de Dios. Si tú te has tropezado, es tiempo de levantarte a caminar. Pero Dios no solamente quiere que camines en este camino, sino quieres que también corras. Ajá. Esta imagen de correr por los mandamientos habla de
aprender y apropiar con facilidad y rapidez la palabra. Si tú estás lejos de la palabra de Dios, los mandamientos de Dios van a ser extraños para ti. Te va a aburrir leer. Si tú corres al lado de Dios y por el camino de sus mandamientos, tú vas a experimentar que aún las partes obscuras y difíciles, Dios te va a poder hablar de la palabra. Dios aún te va a poder hablar a través de ellas. A veces puedes pasar el frío por el mejor versículo del libro de Daniel o el mejor versículo de los milagros de Jesús en Mateo, y no puede significar nada para ti. ¿Por qué? Porque estás frío, no estás caminando, no estás corriendo, no estás caminando, y a lo mejor estás postrado. Pero a veces tú puedes pasar por el versículo más árido, aún hasta por una genealogía que podría ser, una genealogía de Crónicas, hasta que podría ser lo más árido. Pero ¿sabes qué? Tú vas a aprender de eso porque estás corriendo al lado de Dios. Como decimos, y esta inercia en la carrera nos llevará a brincar y a derribar obstáculos. Como decimos coloquialmente, es más difícil de tener una carrera corriendo, ¿no? Como dice, ¿por qué? Porque llevamos vuelo, ¿no? Ahora, es muy importante, dice, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Otra vez nos encontramos con esta premisa doble, en donde tú le dices a Dios, yo quiero hacer esto, sin embargo reconozco que no lo puedo hacer si no recibo de ti la ayuda, la gracia, el poder para hacerlo. Y aquí le hace una petición muy singular, una petición parecida a aquella petición que Salomón le hizo a Dios cuando dijo, dame sabiduría, ¿no? Y que Dios pues lo reconoció, dijo, no pediste ni riquezas y no pediste tampoco victoria sobre tus enemigos. Pediste lo mejor, la sabiduría, ¿no? Y aquí le pide algo parecido, cuando ensanches mi corazón. El salmista sabía y tenía en su corazón el correr por los mandamientos de Dios, aún el entender las cosas más oscuras o más tediosas, por así decirlo, de la Biblia. Pero yo no lo puedo hacer si Dios no ensancha mi corazón. Así que qué importante enseñanza tenemos aquí. Y vamos a compararla con otra enseñanza, con una parábola. ¿Se acuerdan ustedes la parábola del rico insensato? Aquella parábola que Jesús habló en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas. Bueno, el rico insensato, cuando vio que tuvo muy buena cosecha, ¿qué fue lo que pensó hacer? Derribar sus graneros y hacer unos más grandes, ensanchar sus graneros, para que toda la riqueza que venía pudiera tenerla. Lo que implicaba todo eso, a lo mejor hasta poder especular con el grano, con el precio del grano, en fin, muchas cosas, ¿no? ¿Y qué le dijo esa voz divina? Le dijo, ¿cómo empezó? Necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has juntado, ¿de quién será? Este hombre tomó la decisión inadecuada de ensanchar sus graneros, y el salmista está tomando la decisión correcta de ensanchar, de pedirle a Dios que ensanche su corazón. El rico insensato iba a perder todo esa noche. El salmista sabía que esas ganancias en esos graneros del corazón iban a perdurar por siempre, en la eternidad. Quizás Dios no nos impide que en nuestro diario vivir nos movamos, negociemos,
seamos en un sentido sagaces en nuestro negocio, sea siguiendo principios correctos, desde luego. Tenemos que comer, tenemos que vivir de algo, pero Dios quiere que tomemos nuestras prioridades y las pongamos en orden. ¿Qué granero quieres ensanchar? ¿Qué bodega quieres ensanchar? ¿Quieres ensanchar la bodega, el granero, o quieres ensanchar tu corazón? Así que verdaderamente aquí el sabio salmista desea ampliar ese espacio de su corazón para poder albergar todos los tesoros que vendrán producto de esta carrera junto a Dios. Espero que Dios no venga a pedir tu alma hoy en la noche, pero si cada uno de nosotros somos conscientes de esto, lo estaremos haciendo con suficiente anticipación para que Dios pueda poner en un corazón amplio las riquezas de su palabra, como Él tiene pensado. Así que cada uno de nosotros debemos estar conscientes de que es importante anhelar correr por los caminos de Dios. Es importante anhelar que Dios ensanche tu corazón, pero también es importante entender que solamente Dios lo puede hacer, para que no estemos estrechos en cada uno de nosotros. Si Dios no me cambia, si Dios no ensancha mi corazón, no podré correr con Él en sus estatutos. Terminamos esta enseñanza recordando unas importantes declaraciones del Salmo 25, que ya lo he tocado en algunas partes de esta sección. En los versículos 8-9 del Salmo 25 dice: bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Dios lo quiere hacer. Si tú lo anhelas, Él lo hará. Dios quiere enseñarle en ese primer estrado a los pecadores el camino. Si tú estás postrado, Dios está, pero tú decides dejar de estar ahí, Dios está disponible para enseñarte su camino. Si tú te consideras y si tú te humillas delante de Él y le dices: Dios, yo no puedo saber qué decisiones tomar en mi vida, yo no sé cómo enfrentar esta situación, yo no sé cómo hablarle a esta persona, entonces tú te estás humillando, y a los humildes Dios les da su juicio, ¿no? Y dice, y me encanta, a los mansos su carrera. ¿Sabes? El decir la palabra manso, ya esto lo han escuchado muchas veces, la palabra manso no es sinónimo de menso. La palabra manso no es sinónimo de cobarde. ¿Sabes? Un caballo, por ejemplo, un caballo que no es manso es un caballo poco confiable. Es un caballo que se va a asustar por cualquier cosa y te va a tirar. Ajá, es un caballo peligroso. Ajá. Y un caballo manso es un caballo valiente, y es un caballo en el que el jinete puede confiar y que lo va a llevar a correr mucho, ¿no? Entonces, Dios nos prueba en cada situación. Somos mansos. Esa mansedumbre requiere una valentía y requiere una absoluta confianza con aquel que te está manejando tus riendas, es Dios. Así que si ya desde hace tiempo Dios maneja tus riendas de tu vida, déjate manejar. En ningunas manos van a estar mejor puestas tus riendas que en las de Dios. No va a haber mano tan diestra que te dirija a donde debes de ir. En ocasiones te detendrá, en ocasiones trotarás, en ocasiones correrás. Pero creo que es muy importante para eso
entender que tú y yo tenemos una limitación y pedirle a Dios que nos ayude a ensanchar nuestro corazón. Y bien, pues terminamos esta sección del Salmo y vamos a continuar. Ahí estoy. Pues qué gusto compartir otra vez con ustedes. Y esta mañana en este estudio quiero que continuemos con el libro de Primera de Samuel. Pero te quiero preguntar algo y contéstatelo tú. ¿Crees que este libro es sobrenatural? Es decir, no solamente Primera de Samuel, sino la Biblia en general. Si es un sí, alabado sea Dios, porque yo también lo creo. El último versículo que habíamos visto en el capítulo 8 de Primera de Samuel nos informaba, ¿no?, que Dios le había ordenado a Samuel que obedeciera la voz del pueblo y que les buscara un rey. Primera de Samuel 8:22 decía: y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. El resumen del capítulo en general, del capítulo 8, pues es así rápido para recordar, ¿no? Samuel, cuando lo jubilan, nombra a sus hijos como jueces y estos se corrompen. El pueblo, pues descontento, le pide un rey a Samuel. Dios le dice a Samuel que acceda, pero que advierta al pueblo sobre las consecuencias. Ya sabemos cuáles son, ¿no? Y Samuel describe cómo el rey los va a oprimir, pero el pueblo insiste. Es curioso porque justamente hoy tenemos un informe en donde está pasando exactamente lo mismo. Humanamente nuestro pueblo pidió un rey, básicamente, ¿no?, un emperador. Y se los dijo en la Biblia Dios, ¿no? De, oye, te va a quitar esto y va a tomar, y va a tomar, y va a tomar, y va a tomar, y te va a quitar todo. No, ponnos un rey, ponnos un emperador aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos cómo Samuel accede y finalmente Dios permite que tengan un rey, ¿no? Marcando un cambio en el liderazgo de Israel, una transformación justamente. Donde antes pues, veíamos que era Elí, Samuel, bueno, ahora van a tener un rey. Habíamos visto la vez pasada también el ejemplo del primer rey ilegítimo de Israel, ¿no? Y habíamos visto a Gedeón, que fue llamado por Dios a liberar a Israel de los madianitas, logra esta victoria milagrosa con 300 hombres únicamente, y luego crea un ídolo. No es que él haya creado un ídolo, él estaba en contra de la idolatría, ¿no? Pero él le pone a uno de sus hijos, a pesar de que pues, tenía muchas concubinas, le pone a uno de sus hijos, como le pone Abimelech, ¿no? Abi, que significa padre, ¿no? Y Melech es rey, ¿no? O sea, mi padre, ¿no? Entonces significa mi padre es rey, ¿no? Entonces siempre le dijo, mi padre es rey, mi padre es rey. Y el niño creció, mi padre es rey, yo voy a ser rey. Entonces, bueno, justamente Abimelech, ambicionando con el tiempo este poder, pues asesina a sus hermanos, se proclama rey, y el reinado de Abimelech se caracteriza por la violencia y termina con su muerte durante un asedio y por una piedra de molino en la cabeza, ¿no? Cumpliendo la profecía del único hermano sobreviviente que quedó cuando los atacó a todos, ¿no? Y bueno, ahora en el capítulo 9, pues vamos a ver estos pasos iniciales a la selección y elección del primer rey, ahora sí legítimo de Israel, ¿no?, para gobernar y reinar sobre su pueblo. Ahora bien, si
vemos si hay beneficio o no de esto, pues vamos a entrar en contexto histórico de cómo, cuándo y quién fue el primer rey de Israel, ¿no? Vamos a ver algo que ha estado presente desde Génesis hasta Apocalipsis. Anteriormente yo les había comentado que había dispensaciones y había una bendición y después terminaba con un juicio. Aquí lo voy a poner diferente, le vamos a llamar justamente la providencia, y es la providencia de Dios. En un sentido general, esto se refiere al cuidado, a la atención que alguien le puede brindar a otra persona en un sentido de su bienestar, ¿no? Hablemos de los padres, ¿no?, que dan todo por los hijos. Y cuando hablamos justamente de cuidado, pues hablamos de Dios en este aspecto, ¿no? Donde pues, es un cuidado activo, es un cuidado constante que Dios tiene por sus hijos, los sostiene, los guía para dirigirlos a un propósito final. Justamente esta providencia nos muestra cómo Dios utiliza los asuntos y acciones humanas normales en el día a día para llevar a cabo agendas sobrenaturales. En última instancia, ¿no? Y su voluntad justamente en esta tierra. Esta es una de las ilustraciones más claras, yo creo y detalladas que vamos a ver el día de hoy acerca de esta providencia. Y les digo que no es algo que sucedió en un momento determinado o en un punto en la historia. De hecho, si vamos al libro de Romanos, nos dice que podemos siempre acudir al Viejo Testamento o al Antiguo Testamento para recibir aliento para nuestras vidas el día de hoy, por la gracia de Dios, ¿no? Y estas palabras yo espero que les den aliento como me lo ha dado a mí, ¿no? Si quieren ir a Romanos 15:4 para leerlo. Dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Nosotros entendemos que Dios es soberano, que Dios obra providencialmente, no solo en un nivel macro, ¿no?, donde Él determina los destinos de reyes, de naciones, sino también en un nivel micro, el más importante, ¿no?, donde Dios te lleva a ti. Y lo repito, sí, te lleva a ti. Entre miles de millones de personas en el mundo. Si estás aquí, te has arrepentido, le has pedido perdón a Dios y lo sigues, pues eres un elegido, eres un hijo de Dios. Incluso los detalles menores en tu vida y aparentemente aleatorios son inspirados para convertirse en una historia maravillosa para la gloria de Dios en cada uno de tus días. Como decimos, Él es soberano. Así que hoy no solo vamos a ver una lección de historia, vamos a recibir una inspiración y una revelación de cómo Dios obra ahora mismo en cada una de sus vidas, de nuestras vidas, y cómo en este año también, porque Él es el mismo hoy, ayer, mañana y siempre, ¿no? Ahora, como veníamos diciendo en el último capítulo, del capítulo 8, leemos que justamente Dios le dice a Samuel, sí, dales un rey, ¿no? Entonces estamos anticipando quién va a ser, pero justamente llegas al versículo 1 del capítulo 9 de 1 de Samuel, y justamente el título viene así: Saúl es elegido rey. Bueno, ya sabemos cómo se llama, ¿no? Y si te pones a leer el primer versículo, dice: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. En relación con el último versículo, la verdad es que pues, nos gana, ¿no?, el hecho de saber y sentirnos obligados a descubrir quién es este Saúl, ¿no? Se nos da esta información importante, ¿no?, sobre quién es en un sentido natural, general, humano, ¿no? Y lo primero que podemos notar
y que aprendimos es que es una persona que viene de una familia influyente. Pues podemos entender que puede ser rica, poderosa, prestigiosa, con mucha reputación, tal vez una influencia importante en la sociedad. Y sí ser un hombre al que la gente seguramente conocía mucho, ¿no? No solo eso, se nos habla de Saúl, hijo de Cis, que es el objeto de nuestro estudio, ¿no? Saúl no solo provenía de una familia respetable, rica, poderosa, sino que también tenía su propia influencia, derivada de su apariencia. Él era, pues sí, podríamos decir que era el guapo, el apuesto, y que seguramente cuando caminaba por la calle llamaba la atención. Hacía que la gente tal vez murmurara, seguramente que algunas chicas se sonrojaran, ¿no? Diciendo, yo también quiero casar con él, ¿no? Tal vez. De hecho, la Biblia nos dice que no por casualidad que era el hombre más apuesto de todo Israel. O sea, así está catalogado en la Biblia, ¿no? Entonces has hablado de un hombre de una belleza sorprendente. Y nos preguntamos, ¿por qué se nos dan estos detalles, ¿no? Inmediatamente después de que se nos dice que va a ser rey, que está a punto de entrar en escena esta persona, ¿no? Y solo con estos 2 versículos, pues a ti y a mí seguramente nos dice que Israel está a punto de recibir a alguien que encaja, ¿no? Con la imagen de un príncipe, ¿no? Como lo querían en el sentido externo, humano, ¿no? Una gran familia, rico, probablemente con carisma, apariencia, altura. O sea, estamos a punto de enterarnos de que este es el que va a ocupar este trono por primera vez, ¿no? En Israel, ¿no? El legítimo. Y lo sorprendente aquí es que más adelante, cuando Dios llama a Samuel para elegir al segundo rey, y me estoy adelantando, no a Saúl, sino al otro rey, ya saben, a David, le encarga que vaya a la casa de Isaí, el padre de David, para reclutar a uno de sus hijos, a uno de sus muchachos, ¿no? Samuel en realidad no sabía quién era, y al llegar al lugar vemos en 1 Samuel capítulo 16, en el versículo 6, dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Creo que este es uno también de los pasajes más poderosos y citados en general en toda la Biblia, ¿no? Siempre nos acordamos de ese normalmente. Y también se utiliza para inspirar a la gente sobre cómo Dios evalúa y ve a los hombres. Pero hay mucho más en esto. ¿Sabes lo que yo veo aquí? Veo a Samuel como el profeta de Dios, pero está cometiendo otro error. Esto es lo que está tratando de entender. Samuel, debido a que esto es después de que Saúl es rechazado, como que le dice a Samuel, oye, Saúl pasó el tiempo y a pesar de que era alto, guapo y todo, fue rechazado. Y de repente te envío por el siguiente ungido. Y Samuel va así, llega así, dice, el alto debe de ser, porque el primero fue alto y guapo, seguramente se debe de ser, ¿no? Entonces seguramente Dios le dice, no aprendiste la lección, eso no importa. El caso número 1, el de Saúl, nuestro primer rey, que tenía la apariencia, altura y fue un fracaso real, y digo sin juego de palabras, ¿no? Por la realeza, ¿no? Pero no, o sea, sin un caso real, verdaderamente, pues viene a reclutar al segundo rey, ¿no? Y te quedas, pues también como fascinado cuando lees por este otro chico, ¿no? Seguramente Samuel, o sea, Dios le decía a Samuel, no es el alto, no, espérate. El otro chico también era atractivo. Y piensas, ok, esto tiene que ser la elección de Dios. Incluso los hombres de Dios, incluso los profetas de Dios, pueden dejar de aprender de los fracasos pasados. Pero Samuel se olvidó como muy rápidamente de esto, ¿no? Pero la mejor manera para que tú y yo tomemos las mejores decisiones en nuestra vida es estar continuamente de acuerdo con la mente de Dios, ¿no?
de estar familiarizados con los caminos de Dios, ¿no? Como decía Alex citándonos el Salmo, ¿no? Ensanchar nuestro corazón y conocer su palabra, sus mandamientos, su sabiduría, para que en todas estas etapas de la vida podemos interpretar las cosas de la manera en que Él no las quiere interpretar, ¿no? Y de manera continua. Entonces debe haber una comunión diaria con el Señor para que sus pensamientos, sus caminos, sus palabras inspiren también nuestros pensamientos, nuestros caminos, nuestras palabras. Samuel no lo había entendido en ese punto. Ahora, el error de Samuel es una lección que Dios toma como lección para todos los hombres. Y en todos los tiempos, es decir, lo que los hombres suelen elogiar y considerar digno, es que Dios a menudo, pues en realidad lo que considera el hombre lo rechaza a Dios. Dios tiene en mente una persona diferente, es decir, cuando se trata de las, ahora sí, calificaciones para los puestos en el reino de Dios, pues Dios tiene un sistema diferente, ¿no? De medir quién es digno, ¿no? Samuel no lo entendía, e Israel menos. Y en este capítulo que estamos estudiando, aprenderemos ese error de elegir basándonos en lo externo. Ahora, sabemos que no se trata de lo externo, y si observamos el versículo 3, que es bastante interesante, dice: y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de ahí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalim, y tampoco. Después pasaron por tierra de Benjamín, y no las encontraron. Hasta este punto tú y yo hemos visto diferentes episodios de padres e hijos, lo que llevamos estudiando Samuel, ¿no? Aquí vemos por primera vez una relación entre un padre y su hijo, pues muy particular, un hijo que es diferente a lo que hemos visto anteriormente, ¿no? De todos los corruptos, ¿no? Sabemos acerca de los hijos de Elí, Ofni, Finés, ¿obedecieron a su padre? No. Los hijos de Samuel anduvieron en los caminos de su padre, tampoco. Pero llegamos a Cis y a su hijo, ¿no? A Saúl, ¿y qué vemos? ¿Otro desastre, tal vez? Hasta ahora no. Vemos un hombre que realmente está obedeciendo a su padre. Él no se sentó y le dijo: papá, tenemos todos estos sirvientes, los caballerangos, etcétera. Pero él dijo: vamos. O sea, no le dijo: ¿por qué me estás pidiendo esto? Que me levante de mi silla, haciendo nada, en mi ocio, para hacer otras cosas, ¿no? Mejor llama a los criados y que vayan ellos, ¿no? No. Él como que le dice, el padre le dice: oye, hijo, quiero que vayas. Y quiero que lleves a alguien que te acompañe, ¿no? Pues ahora sí que un escudero, ¿no? Y sin dudarlo, Saúl le dice: está bien, me apetece, vamos a empacar las maletas, vamos a preparar un almuerzo. Y le dice: a uno, vámonos, ¿no? A uno de ellos. Entonces, él no es solamente un tipo con cierto encanto y atractivo, sino que tiene este cierto carácter, ¿no? Hasta este momento, tiene una integridad y tiene un sentido de obediencia hacia la autoridad. Entonces, por el momento ahorita, pues, palomita, ¿no? Desafortunadamente, ¿qué vamos a leer acerca de Saúl más adelante en su vida? Que lo que le mostró su padre terrenal no se lo mostró a su padre celestial. Cuando el Señor le ordenó hacer ciertas cosas, Saúl no obedeció al máximo. No mostró la misma medida de sacrificio y disposición para llegar pues ahora sí que a grandes extremos, como lo hacía aquí, ¿no? Mira, si leemos el versículo 4, que iba en lugar de otro. Estaba viajando, agotándose, ellos comieron toda su comida, como vamos a descubrir. No se trata en realidad de renunciar a la tarea a la que fuiste llamado, ¿no? Pero entonces, cuando el Señor como rey lo llama a hacer ciertas cosas, a Saúl él no obedece, ¿no? Realmente es una lección que el hombre muchas veces reserva la fuerza de su sacrificio cuando se trata de los mandatos de Dios para hacer otras cosas, ¿no? Cuando se trata de propósitos y misiones diferentes que benefician al yo, a mí, pues
es diferente, ¿no? Somos muy generosos con nosotros, le ponemos mucha fuerza, mucha emoción a lo que nosotros queremos, ¿no? Y dedicación. Pero cuando se trata de Dios, pues que no se nos diga qué tenemos que hacer, somos muy reservados, calculadores. Y miren, vamos a 1 Samuel 15, del 3 al 9. Dice: Ve pues y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres y niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: Idos, apartaos y salid entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de los hijos de Amalec, y Saúl derrotó a los amalecitas hasta Ávila, hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron, ¿no? Es decir, Saúl lo demuestra aquí, ¿no? Cuando su padre le dice: ve a buscar las asnas, pues él va, sin problema, ¿no? Pero cuando Dios le dice: ve y mata a todos los amalecitas, él se queda con las cosas, ¿no? Las mejores para sí mismo. Es una imagen de nuestro egoísmo totalmente, ¿no? Cuando se trata del reino de Dios en comparación con el nuestro, pues si beneficia a nuestra casa, a nuestro banco, a nuestra propia agenda, te puedes permitir hacerlo de muchas maneras, ¿no? Muchas personas que profesan conocer a Cristo, en algún momento pues eran mucho más radicales cuando eran en su vida pasada como servir al diablo, ¿no? Pero cuando vienen a servir a Jesucristo, los radicales se les quita, ¿no? Cuando uno servía al diablo, ¿no? Estabas dispuesto a quedarte en la calle, a estar en el frío o en el calor, en una fila muy larga. Sabías que iba a haber algo malo, pero ahí ibas. Cualquier situación, no importaba, pero sabías. Si le ibas a hablar a alguien mal porque te hizo algo, así se lo decías. O sea, como que no veías el riesgo, ¿no? El peligro, ¿no? Pero cuando se trata de servir a Jesucristo, pues uno dice, ¿no? Híjole, hoy no me voy a levantar, mejor lo veo al rato. El estudio es demasiado largo, tengo cosas que hacer, mejor no. Mejor voy a orar y pues no oras. Me acabo de despertar, tengo hambre. Bueno, en la noche voy a leer, híjole, no he cenado. Me voy a bañar también otra vez. Bueno, ¿qué piensas? Si piensas todo, te llegan imágenes de todos lados y todos los pendientes que tienes que hacer. Y ya cuando vas a leer, abres la primera página y, ¿no? Así nos quedamos, ¿no? Así pues, vemos a un hombre de carácter, ¿no? Un hombre que realmente se preocupa por algo más allá de sí mismo, al menos hasta cierto punto con Saúl. Pero deberíamos verlo desde otra perspectiva, de otra manera, ¿no? Pero para quienes conocen esa historia, lo que Saúl está a punto de hacer aquí va a conducir a una oportunidad mayor. Y les voy a decir por qué. La búsqueda de Saúl de las asnas lo va a llevar a una persona específica. ¿Y quién es esa persona? Samuel. ¿Y qué le va a anunciar Samuel a Saúl? Algo más grande que, oye, aquí yo sé dónde están tus asnas, ¿no? Mucho más grande, ¿no? Le va a anunciar: tú eres el rey de esta nación. Él no tiene ni idea, ¿no? 1 Samuel 9:20 dice: y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas ¿para quién es todo lo que hoy te codiciaba en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Esto me recuerda que los actos humildes de obediencia son a menudo los medios que Dios utiliza para promover a los hombres dentro de su programa, ¿no? Los actos humildes de obediencia son a menudo el medio que Dios utiliza para conducir a hombres y mujeres a ser promovidos en su plan. Y esta no es una realidad aislada en el caso de Saúl, ¿no?
se ve en muchos casos diferentes. Esto es cierto en el caso de David, quien reemplazará a Saúl después. Si nos saltamos un poquito a 1 Samuel 17, David ya ha sido ungido ahí, ¿no? No solo con aceite de las manos del profeta Samuel, sino que David ha sido ungido por el mismo Espíritu Santo, ¿no? Es el mismo Espíritu del Señor. Y la Escritura dice que el Espíritu del Señor se apoderó de David. Y así es como lo explica en 1 Samuel 16:13. Dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Luego ya el capítulo 17, y se habla de esta guerra entre Israel y los filisteos, ¿no? Pero David no está en la guerra con los demás soldados. ¿Por qué no está en la guerra con los demás soldados? Porque no fue y se unió con sus hermanos, ¿no? Que ellos sí estaban ahí. Digo, eran mayores, ¿no? Y fue justamente porque David era demasiado joven para la guerra, ¿no? Si recordamos cuál era la edad permitida para ser reclutado por el ejército de Israel, y nos vamos a Números 1:3, dice, de 20 años arriba. Todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos, ¿no? Entonces tienen que ser de 20 para arriba. ¿Qué prueba esto? Pues que David era menor de 20. Esto prueba que Dios reclutó a un adolescente para ser rey. Esto prueba que Dios puede usarte si eres joven. Y desde primaria, secundaria, prepa, pues ahí vemos a Samuel, ¿no? Que desde chiquito Dios lo estaba usando, ¿no? Y si te fijas en algo, David fue ungido. Su familia sabía que se había sido ungido, y luego, si lo vemos en 1 Samuel 17:7, dice, y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos, ¿no? Su padre ve que su hijo acaba de ser ungido por el profeta de Israel, uno de los profetas más grandes de la historia de Israel. Le dice, hijo, ven aquí. Necesito que seas el repartidor el día de hoy, ¿no? Lleva estos bolillos a tus hermanos. Hazle saber que mamá y papá los extrañan, se preocupan por ellos y que estamos pensando en ellos todo el día. Les pedimos que pronto regresen a casa, ¿no? Así que ve, corre. Y David pensando, no, pues me acaba de ungir el profeta. No, él no infla su pecho. Y dice, y no le dice a su padre, no, ¿sabes quién soy? Es más, hasta lo hubiera podido reclamar, ¿no? Así de, oye, vino Samuel, el gran profeta de Israel, y me dejaste en el campo cuando sabías que yo también soy tu hijo. Samuel tuvo que sacarlo de la realidad al padre, ¿no? Y recordarle, oye, ¿todos estos son tus hijos o te falta alguien más, no? Y justamente dice, sí es cierto, me falta uno, me falta el pequeño, ¿no? O sea, no les ha pasado, hay un meme, ¿no? Que es un papá, ¿no? Y recibe una llamada, ¿no? Y dice, bueno, hola mamá, y dice, ¿quién habla? Soy tu hijo, se te olvidó, estaba en el fútbol. Sí es cierto, perdón. No, les pasa, ¿no? A algunos amigos les decía que cuando eran, siempre han sido, pues como yo, así medio, como que se les va la onda. Y sí decía que alguna vez sí habían olvidado a su hijo en el fútbol, ¿no? Entonces, o sea, sí es cierto, tengo que ir por él. Ya saben, ¿no? La lluvia y todos se fueron y bueno, pues ahí quedó el chiquillo, ¿no? Pero bueno, pues así el mismo Isaí, ¿no? 1 Samuel 17:20 dice, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. En la primera oportunidad que tuvo de ir, pues fue. Y había entusiasmo, había integridad, un celo por la obediencia, una tarea tan servil como entregar pues, los panes que sus padres le habían mandado a sus hermanos en combate. Ahora bien, ¿por qué es importante esto, no? ¿Por qué es importante el hecho de que se levantara tan temprano? Porque no hay un solo accidente en la Biblia.
ningún detalle en la Biblia es casual. Ese es el punto. Si se levantó temprano en la mañana, lo cual era un reflejo de su actitud en el servicio, por el hecho de que se levantara temprano, nos enseña algo crucial, ¿no? Que él se tuvo que ir justamente al campamento de Israel, llegar justamente en el momento en que Goliat estaba provocando y desafiando al pueblo a enfrentarse a él, ¿no? Y David justamente llegó en ese instante, en esa mañana, ¿no? Cuando seguramente escuchó a Goliat gritar y preguntarle a Israel quién se iba a enfrentar a él, ¿no? Es un acto humilde de obediencia para David, porque tenía esta buena disposición, un espíritu sumiso, un espíritu manso, como lo decía Alex, uno que se puede llevar. Y justamente él no planeaba, ¿no? Nada de esto, ¿no? Llegar al punto en que Goliat pues, estaba ahí, él enfrente, y llegó justo a tiempo para escucharlo y luego aceptar el reto, ¿no? Hay un fundador de Estados Unidos, el primer presidente de Estados Unidos, que fue Benjamin Franklin. Pues hacía todo, ¿no? Inventaba cosas, escribía, y presidente, ¿no? De todo hacía. Y él le había dicho una vez, por allá de 1785, que las puertas grandes a menudo giran con bisagras pequeñas. Y para reflexionar en las acciones que son en realidad las más modestas, las más sencillas, pueden tener un impacto duradero, un impacto significativo, y ciertamente Dios lo pone en su palabra, ¿no? Dice Primera de Corintios 1 del 27 al 29, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Estas grandes oportunidades se descubren en el camino de los pequeños actos de obediencia. Así que considero que no debemos desperdiciar la temporada en la que estamos hoy en día, ¿no? Porque tal vez sentimos que en algún momento nuestro trabajo es insignificante, ¿no? Y que nadie tal vez lo note. Pero si eres fiel, Dios por supuesto que lo nota, Dios te guía hacia donde tienes que ir. Y como lo hizo con Saúl, como lo hizo con David y con tantos otros, en un principio los tiene que guiar, ¿no? Si se dejan, ¿no? Si son mansos. Ahora bien, iban de un lugar a otro, ¿no? Como leemos en el versículo, Saúl y su escudero, ¿no? Primero de Samuel 9:4 dice, y él pasó del monte de Efraín y de allá a la tierra de Salicia, y no lo hallaron, pasaron luego por la tierra de Salim, y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no los encontraron. Luego en el versículo 5 dice, cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros, ¿no? ¿No revela eso algo más acerca de Saúl? Es decir, ve a un hombre que es sensible a los sentimientos de su padre, se preocupa por él. Ve a un hombre que comprendía y tenía esa relación pues buena con su padre, hasta donde podemos leer, ¿no? Que dice, pues sí, seguramente está preocupado porque ya nos tardamos mucho, ¿no? Por las asnas, ¿no? ¿Por qué no nos vamos? Y por su bienestar, el nuestro y demás, vámonos, ¿no? Creo que esa es una buena actitud. Hasta ahora, otra palomita, ¿no? Creo yo. Y como es sensible a las necesidades de los demás, pues es una cualidad que debemos presenciar por el momento, ¿no? Pero al igual que en el primer caso, nos damos cuenta de que será algo que lo va a llevar a su propia muerte, y les voy a explicar por qué. A Saúl le importa demasiado cómo se sentirá la gente afuera, la gente de su pueblo, cuando se convierte en rey. Cuando Dios le dice que haga ciertas cosas, ya vimos que Saúl pues no las hace, no las cumples, ¿no? Y Saúl le va a decir a Samuel, oye, no pude hacer lo que me pediste porque temía al pueblo, ¿no? Que hiciera otra cosa, y los obedecía a ellos en lugar de a Dios. Imagínense un cuate grande, guapo, que tenía una familia grande, rica, o sea, todos los puntos buenos, ¿no? Y de repente le dicen, oye, ¿por qué no obedeciste? No, es que me dieron miedo.
¿no? O sea, como que no te la crees, ¿no? Como que en principio te lo pintan como si fuera, digamos, para el hombre, así como un tipo Superman, ¿no? Para la Biblia, pues sería ahora sí que pues, bueno, podría ser esto, o sea, lo que era el rey pues era una imagen de lo que iba a ser Jesús, ¿no? Pero en este caso pues, sigue siendo humano, ¿no? Entonces ves que no, ¿por qué le podría dar miedo? Es el rey, ¿no? Pero bueno, sí le dio. Entonces, 1 Samuel 15:24 dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel, ¿no? Y en este contexto, lo que hace, que es, pues sí, digamos, sumamente aplaudible, es algo digno de imitar de alguna manera, pero más adelante nos damos cuenta de que no estaba en su punto justo. Es decir, ok, sí, ya se arrepintió y todo, pero pues ya era demasiado tarde, ¿no? Cuando llegan los problemas a tu vida y no les das un alto atrás, el daño está hecho, ¿no? Y yo lo he visto también en mi propia vida. Hay un momento en el que dices, bueno, sí puedo detener el carro, ¿no? Y se me va, y dice, no, sí puedo, y el orgullo y demás, y de repente ya el carro se te vino, ¿no? Así, y ya no hay manera, ¿no? Ya el daño está hecho, ¿no? Entonces, pues en realidad, aunque ella pidió perdón, pues no lo hizo así como sinceramente, ¿no? Y esa es la realidad, ¿no? Si te preocupas por las otras personas, qué es lo que van a pensar de ti si les compartes y lo que quieren y deseas expensas de la obediencia de Dios, pues no es compasión para las demás personas, no tienes un compromiso con Dios, no lo tienes definitivamente, ¿no? Y Saúl lo ejemplifica claramente, ¿no? Pero también vemos una diferencia entre Saúl y su escudero, ¿no? Donde estaban en este punto del versículo 5. 1 Samuel 9:5, cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, ven, volvámonos, porque quizá mis padres, abandonarán la preocupación por las asnas, estarán conjugados de nosotros, ¿no? Y se menciona en el primer versículo del libro, ¿no? Hubo un varón de Rematín, de Sofim, del monte de Safrén, que se llamaba Elcana, de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo. Y te darás cuenta de algo acerca del siervo de Saúl. Digamos que hay una diferencia aquí que va a revelar algo. Que les quiero ¿cómo decirles? Explicarles esto que yo encontré, ¿no? Es decir, en el versículo 1 dice que mira abajo el Cana, ¿no? El hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Toú, un efraíta, y están siguiendo y tratando de rastrear a estos burros perdidos, ¿no? Como en esta zona, ¿no? Y luego llegan a esta región de Suf. Y el siervo se da cuenta de que, como está en este entorno, hay un detonante para él, porque sabe que en esta región es donde vive el profeta, ¿no? La tierra de Suf, y es donde Samuel había crecido. Entonces sabe que él está aquí, ¿no? Que es su ciudad natal. Entonces en el versículo 6 leemos, pero él le respondió, mira, pues en esta ciudad hay un hombre de Dios, un hombre muy respetado, y todo lo que Dios dice, todo lo que él dice se cumple, ¿no? Vamos con él y pues, tal vez él sepa dónde, ¿no? Samuel 9:6 dice, él respondió, aquí ahora hay en esa ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne, todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino, ¿no? Ahora, piensen en esto, llegan a esta zona y de los dos, de Saúl y del escudero, ¿cuál de los dos sabían en qué región estaba, ¿no? ¿Saúl o el sirviente? Exacto, exactamente, ¿no? La forma en que el sirviente le habla a Saúl implica que Saúl en realidad no sabía en dónde estaba, ¿no? Y él dice, ¿sabes? O sea, aquí en esta zona hay un hombre de Dios, ¿no? ¿Por qué no vamos a buscarlo? Tal vez él puede indicarnos dónde están las asnas, ¿no? O sea, en su mente, en su humildad, él decía, oye, pues él sabe todo, es de Dios, vamos con él. Y el otro pues no tenía ni idea, ¿no? Y dice, ahora sí que, si no le creemos, cuando leemos más adelante, donde Samuel se encuentra con Saúl, Saúl le pregunta a Samuel, oye, ¿dónde está la casa del profeta, no? Y Samuel responde, pues yo soy el vidente, ¿no?
Y seguramente dices, pues, yo creo que es preocupante, ¿no? Imagínate, es como cuando le preguntaron en un programa, ¿no? A los niños, personas mayores, etcétera, oye, ¿qué presidente, quién es tu presidente, ¿no? En ese entonces creo que era, no sé, Bush, ¿no? O Clinton, o Trump, ¿no? No sé, ¿quién es tu presidente ahora, ¿no? Y unos decían Michael Jackson, Santa Claus, Mickey Mouse, ¿no? Así como cosas así que, o sea, ¿dónde vives, no? Entonces, pues van a la casa del profeta, ¿no? A buscarlo, ¿no? Pero estoy seguro de que un Saúl contemporáneo sería igualito, ¿no? Tal vez sabría mucho sobre tecnología, sobre redes sociales, entretenimiento, moda, salud, bienestar, ¿no? O sea, viajes, experiencias, ¿no? Que es lo que venden hoy, ¿no? Todo lo que está en tendencia, ¿no? Ese sería el Saúl de hoy en día, ¿no? Pero lo que se refiere a asuntos espirituales, pues probablemente sea un ignorante, ¿no? Bueno, este es Saúl contemporáneo, pero el contemporáneo de Samuel. Pues sí, no tienen ni idea quién era Samuel, ¿no? No tienen ni la profundidad espiritual ni nada, lo que demuestra que no tenía interés en realidad en los asuntos de Dios, ¿no? No era un experto, básicamente, ¿no? No había estudiado, no era consciente de esto, no tenía una idea de las obras que había hecho Dios con Israel. Entonces se preguntaba, pues sí, pues vamos con el vidente, ¿no? Samuel, sí. ¿Quién será Samuel? Entonces para mí es como decimos ahora, ¿no? Es una red flag, ¿no? Es esta señal de alerta, pero de extrema alerta, ¿no? Y solo se va a demostrar que era un peligro cuando ya era rey, ¿no? Entonces demostró Saúl que el hombre espiritual, cuando se convierte en rey, pues en realidad no era espiritual, ¿no? Demuestra que está lejos de ser espiritual. Conoce el vocabulario, entiende algunas cosas, pero cuando es convencido por el pecado y expuesto por su pecado, reacciona como David. Pues no, ¿verdad? El David que es así, pues sí, soy ungido, pero pues no importa, yo voy a hacer mi trabajo, ¿no? Normal. Y algo muy sencillo, ¿no? O sea, aquí estamos estudiando muchos de los, bueno, todos los salmos, ¿no? Y muchos de esos pues, son de David, ¿no? Pero pues yo nunca he leído uno que sea de Saúl, ¿verdad? O sea, pues él no está. Vemos la evidencia, ¿no? Aquí mismo, justo antes de que Saúl se convierta en rey, ni siquiera sabe quién es Samuel. Pero su escudero sí. O sea, no va así a la nada. O sea, el escudero sí sabe quién es Samuel. Entonces leemos acerca de Saúl al principio. Proviene de una familia adinerada, es atractivo, un influencer del 2024 tal vez. Pero ¿quién es más rico en este caso, a pesar de que Saúl era de una familia rica? ¿Quién es más rico, él o el escudero, no? Pues todos sabemos que sería el escudero, ¿no? Este asistente anónimo que tiene Saúl, del hombre que se va a convertir en rey, pero que está vacío de Dios, pues tiene una posición difícil. Y el escudero tiene una posición muy honrada, ¿no? Es humilde. Y a quien se le ordena, oye, ve para allá, haz esto, y lo hace. La misma actitud de David, ¿no? Además de que el escudero reconoce la tierra del profeta, ¿no? Al final del capítulo, o sea, Saúl adelanta al escudero y se queda con Samuel a solas, ¿no? Porque tiene que escuchar las declaraciones que Samuel le tiene que hacer a Saúl, que son declaraciones de la palabra de Dios. Sin embargo, considero que este hombre, este escudero, tenía mucha más sustancia que el valor que Saúl le daba a las cosas, ¿no? Y hay otro ejemplo de eso. Si nos vamos a 2 de Reyes 5, aquí se habla de otro hombre grande y poderoso, ¿no? Que se llama Naamán, que no era un hombre del pueblo de Israel. Él era sirio. Y este hombre era un comandante del ejército de Siria. Y quiero que observemos lo que dice acerca de Naamán en el versículo 1 del capítulo 5 de 2 de Reyes. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Naamán era leproso.
Tenía esta enfermedad de la piel que destruía básicamente su futuro, su vida, ¿no? Ahora piensen en esto. Un comandante donde había gente que lo alababa por las victorias que trajo a Siria, ¿no? Tenía riquezas, tenía un palacio, la posición, más cosas seguramente. Humanamente lo tenía todo también. Pero luego nos presentan a alguien más rico que él, más poderoso y más influyente, ¿no? Tal vez como lo iba a hacer Saúl, ¿no? Pero fíjense, en 2 de Reyes 5:2 dice: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Esta pequeña niña, esta jovencita sin nombre, que fue despojada de su sustento, que fue despojada de su hogar, de su familia, y servía en este gran palacio, tuvo una revelación, ¿no? Una comprensión de la verdad que salvaría la vida de Naamán. Y sin importar lo que Naamán poseyera, pues esta pequeñita tenía más que él. Ella sabía acerca de un hombre de Dios, Eliseo, que estaba conectado con el Dios verdadero y viviente, que podía traer sanidad a Naamán. Y al igual que el escudero de Saúl, es más probable que los hombres y mujeres más humildes de la sociedad tengan una mayor comprensión espiritual que los que tienen todo. Acuérdense, es espiritual. Porque esas personas tenían todo, pero nada espiritual. A menudo es cierto que quienes no se distraen con las cosas de esta vida, ni siquiera su propio éxito, pues tienen una mayor comprensión, una mayor claridad de esta revelación divina. No sé si lo han visto, pero no tiene por qué ser así en el caso de quienes son influyentes en la sociedad, pero dice que quienes no tienen mucho, pero tienen a Dios, están mucho mejor que quienes tienen mucho humanamente, pero no tienen a Dios. ¿Quién preferirías tú ser? ¿El rey de Israel, Saúl? ¿El rey de Asiria, así casi como Naamán, el comandante del ejército de Siria? ¿O mejor como el escudero que servía, o como esta pequeñita, ¿no? Despojada de todo, que tiene una conexión con Dios? Aunque estaba desconectada de muchas otras cosas, tal vez. No se obtienen muchos amén de estos puntos en la gran sociedad, ¿no? No hay muchos de amén, así sea. Pero es de cierto modo, como decía Jeremías, ¿no? En su palabra profética de Jeremías 9, 23 y 24, que dice: el conocimiento de Dios es la gloria del hombre, dice el título. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si vas a jactarte de algo en tu vida, de lo que vale la pena jactarse, debe ser tu relación con Cristo. Cualquier otra cosa es vanagloria. Así que vemos aquí que este siervo tenía una sensibilidad y una conciencia espiritual que Saúl no tenía, que el próximo rey de Israel no tenía. Y eso es muy preocupante para el futuro de una nación y del bienestar de una nación, cuando el gobernante no tiene esta sensibilidad, sino que nada más es egoísta y egoísta y egoísta, y tomará y tomará y tomará y tomará. Si regresamos a 1 Samuel 9:7, dice, donde Saúl le dice a su escudero: respondió Saúl a su criado: vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Esa parte no traía nada Saúl, ¿no? Todo lo traía el escudero, ¿no? Y eso demuestra lo mucho en realidad que tuvieron que hacer el tiempo que les tomó recorrer pues todo esto tratando de buscar a las asnas, ¿no? En realidad pues no tenía ningún regalo Saúl para nadie, ¿no? Pero algo que me sorprende en la historia es en Samuel 9:8, donde el criado le dice: he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Hoy en día se estima que
que este ciclo de plata es como un tercio de una onza Troy, ¿no? Una onza Troy está en 30 gramos de plata y pues un tercio, pues 10, ¿no? Está en 20 pesos, o sea, son 200 pesos en plata. Pues dices, eso parece algo insignificante para darle al profeta de Dios cuando sabían que tenía todo, ¿no? Todo lo que Dios le daba. Pero creo que revela algo mucho más profundo del siervo, ¿no? Saúl dijo así, pues no podemos ir con las manos vacías. Esperemos que no piense que un profeta es un adivino, pero pues parece que eso lo piensa Saúl. Pero lo que hace el escudero es, mira, estoy dispuesto a darle esto al hombre de Dios para que sepa que lo respeto, bueno, que lo respetamos, hasta eso hablaba por él, ¿no? A él y a su ministerio, ¿no? Y esto demuestra todavía más la forma de acercarse del escudero, ¿no? De aquellos que viven más cerca de lo que decía Jesús, de esta necesidad de Dios, de los necesitados, ¿no? Y poniéndolo en práctica aquí es de los que menos tenía, porque pues, el escudero pues, seguramente nada más tenía pues sí, lo que le pagaban, que tal vez no era mucho, y lo que llevaba en la bolsa, ¿no? ¿Qué era eso? 200 pesos de hoy en día, ¿no? Y la generosidad no depende realmente de la cantidad, ¿no? Y lo vemos justamente con la viuda en Marcos, ¿no? Marcos 12, 41 al 44, cuando esta viuda va y deja su ofrenda y Jesús les dice que había dejado todo, ¿no? Porque era lo que era su sustento, ¿no? Y aquí vemos a este humilde siervo, que no tenía mucho a su nombre, pero estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para asegurarse que se cumpliera la voluntad de Dios, y casi hasta le presenta, ¿no?, Saúl a Samuel, ¿no?, para que Dios cumpliera su propósito, ¿no? Y Saúl en el versículo 10 dice, hagámoslo, vamos, ¿no? O sea, no dice otra cosa, ¿no? Primera Samuel 9:10 dijo entonces Saúl a su criado, dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios, ¿no? Creo que esta obra maestra de la providencia que está haciendo Dios en este escudero que lleva a Saúl a conocer al profeta de Dios, pues es muy hermosa, ¿no? Todo lo que me lleva a este punto, pues me lleva a generar esta expectativa, si no conociera toda la historia, pero en ese momento genera esta expectativa, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué le va a decir? ¿No? Primero pierdes a los burros, ¿no? Segundo, pues no puedes encontrar a los burros. Por último, estás en la tierra de Suf, donde se supone que está o podría estar el profeta, esperamos que no esté de viaje, y cuando te estás acercando al lugar donde podría estar, te encuentras con unas mujeres que salen de la ciudad justo a tiempo, ¿no? Y les preguntas, oye, aquí está el vidente, y ellas saben muy bien quién es el vidente, ¿no? Ellas sí saben su nombre, ¿no? Y te dicen, llegaste justo a tiempo. Y en realidad, pues, él acababa de regresar de este circuito donde estaba buscando en todos lados y ya se iba a regresar a su casa. Pero pues obviamente el escudero dijo, no, vamos a preguntarle a él. Y justamente están esperando que Samuel bendiga el sacrificio. Y llega ahí porque te vas a topar con este. Bueno, le dicen a Samuel, vas a llegar ahí donde estás celebrando el sacrificio y justamente te vas a topar con el que buscas, ¿no? Y esto empieza a parecer cada vez menos a una coincidencia y más a una providencia, ¿no? Se trata de esta sincronización divina, de que todo está en su lugar correcto, en el momento correcto, y así es como funciona. Pone a las personas en el lugar correcto, en el momento correcto, y te pone a ti en el lugar correcto, en el momento correcto, sin que lo sepas, incluso sin un ápice de tu propio esfuerzo. ¿Qué haces? Obedecer la revelación que has recibido en esta etapa de la vida, servir en la capacidad en la que fuiste llamado a servir en este momento de la vida y dejar que Dios dibuje y escribe tu historia, si es que tú quieres. Así es que aquí mismo estamos viendo que todo entra en juego y ellos literalmente están en sintonía
ahora para encontrarse cara a cara con este profeta. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, por esta tu iglesia, por tus pastores, por Alex, por Memo, por Miguel, por quien pedimos que lo cuides, al igual que a su familia. Te pedimos por Margarita, porque la guíes y la fortalezcas, por Ricardo, el cuñado de Estelita, para que toque su corazón y te busque, por Juan Obed, sobrino de Martita, para que te busque y le concedas esta salud, y sobre todo que los conquistes y les des tu regalo inefable de la salvación. También te damos gracias por tu providencia que guía nuestros pasos, incluso cuando no lo vemos. En ocasiones nos sentimos sin rumbo, rechazados, solos, pero tú, oh Dios, nos amas y nos buscas en esos momentos tan oscuros. Nos encuentras a través de personas inesperadas, como el escudero de Saúl, como la criada de Naam, y nos llevas al lugar correcto en el momento preciso. Si tú que ves, tú que escuchas este mensaje, tú que lo vas a ver por video y nunca has experimentado esta guía divina en tu vida, dile a nuestro Padre Todopoderoso lo siguiente: Dios, reconozco que necesito tu dirección, creo que enviaste a Jesús para mostrarme el camino, me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Llévame contigo y sé mi brújula y mi salvador. Quiero seguirte. Ayúdame a hacerlo en el nombre de Jesús y seguir tu palabra. Amén.